Presentamos Psicoeduca Contigo. La educación y la salud infantil desde una mirada distinta, dinámica e inclusiva. Opinión, información y conocimientos de neurociencia para el día a día, con invitados y tu voz a través de redes sociales. Psicoeduca Contigo. Conducen Valesca Ananías y Eduardo Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, 1:02 p.m, totalmente en directo a través de la 107.7, tu frecuencia del mar. Estamos en Viña FM, en un nuevo capítulo, ¿cierto? Este día viernes 29 de enero, a puertas de lo que es el fin de semana, en teoría, de descansar un poquitito, evidentemente con Viña, Valparaíso, Concón en etapa en fase 2, así que a estar en casita el fin de semana, no a irse a las playas ni nada, ni mucho menos, pero evidentemente también va a cooperar un poquitito el tema climático, ¿no? Porque evidentemente se espera bastante agüita en la zona central de nuestro país, así que evidentemente que eso es importante. Hacemos siempre la mención, ¿cierto?, del autocuidado, del cuidado individual para evidentemente tener un mejor rendimiento de manera colectiva. Psicoeduca Contigo, los saludamos a todos y todas por evidentemente hablar en este espacio, en esta hora de educación todas las semanas para hablar de las distintas aristas. El concepto de educación es un concepto amplio que para muchos dice, pero ¿para qué vamos a hablar de educación? No, evidentemente que es muy, muy importante hablar de educación. Valesca Ananías, ¿cómo te va? Bien, Eduardo, muchas gracias por esa presentación. Siempre desde la semana pasada lo estamos conversando, ¿no? El autocuidado es muy importante, queremos dejar estos segundos para avisar a las personas, ¿no es cierto?, que se cuiden, que no salgan si no es necesario. Como tú dices, la lluvia nos va a ayudar bastante para evitar que haya tanta gente en las calles, así que el mensaje es transversal para todos. Hoy día, Eduardo, tenemos una gran invitada, estamos muy contentos, nos acompaña en la radio hoy día Maya Saracosti, quien ella es directora de cátedra de la UNESCO sobre niñez, educación y sociedad, académica de trabajo social de la Universidad de Valparaíso y integrante de la red de universidades Unidas por la Infancia. Maya, un gusto tenerte en Psicoeduca Contigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Valesca. Un gusto estar acá también. Aprovecho a saludar a Eduardo. Hola, Maya, y a ti, por supuesto. ¿Cómo te va? Bien, bienvenida. Bien. Bienvenida a Psicoeduca Contigo. Oye, Maya, quizás partir hablando del concepto más de manera más macro, ¿cierto? Hablamos de educación en nuestro país. ¿Tú crees que estamos hablando lo suficiente hoy en día para, evidentemente, vivimos cuestionando el concepto, ¿no? Vivimos cuestionando si tenemos una buena o mala educación, ¿cierto? Siempre hay cuestionamiento al respecto, pero te da la sensación de que nos generamos la instancia para hablar seriamente de educación. Mira, tuvimos el 2020 donde nuestros niños, niñas, jóvenes, también adolescentes, no pudieron ir a una escuela o a una universidad presencial la gran mayoría del año, si es que no todo el año. Y ahí el tema de la educación adquirió relevancia, porque todos nos dimos cuenta que era fundamental, ¿cierto?, el poder mantener a nuestros niños, niñas y jóvenes vinculados a los procesos educativos. Pero no cualquier educación, diría yo. Yo creo que de alguna manera esta crisis que hemos vivido por pandemia, que es claramente sanitaria, pero que también es social, es económica y es educativa, nos lleva a cuestionarnos de qué educación estamos hablando, ¿cierto? Probablemente esa educación del siglo XX, el cual estudiamos nosotros tres, ya no es pertinente, ¿cierto? Ya no es pertinente. Entonces, tal vez hay que preguntarse cómo queda desnuda el tipo de educación que nosotros hemos estado entregando en el último tiempo en un contexto en el cual la educación no ha sabido responder a las crisis, ¿cierto? Y no ha podido dar respuesta a estas crisis. Entonces yo diría, tenemos una educación desafiada, tenemos una educación que nos lleva a pensar en para qué de la educación, ¿cierto?, asociado a remirar los objetivos de aprendizaje, que no se limitan a la cosa cognitiva o académica,
a remirar los procesos evaluativos, ¿cierto? Este año no tuvimos CIMSE, hubo montones de discusiones, perdimos harto tiempo en ver si era relevante o no era relevante, si se aplicaba o no se aplicaba el CIMSE, cuando en realidad el tipo de preguntas que teníamos que hacer no tenían que ver con las evaluaciones y las pruebas estandarizadas para evaluar conocimientos académicos cognitivos tradicionales. Probablemente lo que tenemos que pensar es que lo que es la educación, ¿para qué? Supuestamente ahora nuestros niños, esperamos, van a volver a la escuela en algún momento, pero yo creo que acá hay que hacernos una pregunta profunda. Volver a la educación, ¿para qué? ¿A qué tipo de educación? Mucha gente volvió como que empezó a pensar con otros ojos respecto, por ejemplo, a la educación emocional. Exacto. ¿Algo me querías decir, Eduardo? Sí, bueno, yo te escucho atentamente y voy tomando notas, ¿cierto? Y de repente me dicen siempre me dicen que me levanto intenso. No soy tan aplicado, pero a veces me levanto más intenso que otros días. Y de hecho hoy día partí intenso en entrevistas medioambientales en la mañana y para mí el tema de la educación es fundamental hoy día. Y yo en lo personal soy bien crítico de que hablamos poco de educación y que hablamos poco desde arriba hasta las bases territoriales, ¿cierto? Que evidentemente sí, como que le hacemos un poquitito el quite. Entonces cuando evidentemente nos cuestionamos el volver a clase, ¿cierto? Que tú dijiste ese concepto que hoy día es tan crítico, tan complejo y tan polémico por otro lado, que podríamos hacer el escándalo de la semana, lo podríamos hacer recurrentemente, ¿cierto? Con las declaraciones de nuestro ministro, ¿cierto? Y evidentemente que, claro, yo en lo personal tengo una apreciación particular en respecto a lo irresponsable que suena de repente, que suena en términos de señales para la gente. Entonces, ¿tú crees que están las condiciones para volver a clase? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque evidentemente aquí todos sabemos el diagnóstico, que hoy día el tema sanitario es fundamental para la vuelta a clase. Pero tú dijiste algo muy clave, ¿A qué vamos a volver a clase, cierto? Entonces, ese ¿a qué vamos a volver a clase? Es la gran interrogante del cuestionamiento hoy día de nuestro sistema educacional. Mira, el contexto educativo no puede limitarse a pensar la escuela como una productora de calidad, comillas, productora de calidad o productora de rendimiento académico. Creo que ahí puede haber una clave, ¿cierto? Nosotros como sistema escolar estamos llenos de deudas pendientes y una es esa. No podemos limitar la escuela a la idea de producir o de rendir, ¿cierto? Chile ha mirado varios modelos y un modelo clásico que se mira es el modelo finlandés. Pero si tú miras el modelo finlandés, te vas a dar cuenta que ahí el foco está puesto en el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, pensando, por supuesto, prioritariamente en aquellos aspectos afectivos y emocionales, y eso mucho antes de la pandemia. Si tú miras, por ejemplo, Nueva Zelanda, que ahora todo el mundo la mira porque tienen ahí una primera ministra muy empática, pero además no solo es empática, sino que hace uso del conocimiento científico para tomar decisiones. O sea, esto no es pura simpatía, ¿cierto? O empatía, sino que es empatía con un hacer responsable de su rol político. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el modelo de Nueva Zelanda, es lo mismo. Ellos se han preocupado, ya estoy hablando por lo menos una década atrás, del concepto que se llama engagement, que yo lo he traducido, yo lo investigo dentro de mi línea de investigación y lo he traducido como compromiso estudiantil. El tener interés por querer aprender, y ojo, el tener interés por querer aprender no es querer aprender matemática o lenguaje, sino que es el valorizar el aprendizaje como una herramienta útil para la vida cotidiana presente y también futura. Y algo que me he encontrado en esos dos modelos, en el caso neozelandés me he encontrado con un desarrollo importante de las habilidades denominadas blandas, ¿cierto? Y que por tanto, si tú potencias lo que dice relación con el engagement, el mantener enganchado a los chicos con su proceso de aprendizaje, desde lo afectivo, en primer lugar, el resto viene solo y viene con la maduración propia de los niños, ¿cierto? Entonces, el primer foco lo ponen desde muchos años atrás en los afectos, en que el proceso de aprendizaje implique disfrute, felicidad,
motivación, etcétera. Entonces, eso que ya se ha estudiado tanto en otros países, al parecer en Chile tuvimos que tener estallido social, pandemia, para que digamos, oye, hay que mirar el tema emocional. Y ahí yo creo que es bien importante que el retorno eventual a la escuela parta por aquello. O sea, tú no sacas nada con llenar de contenido a los chiquillos si no haces un pare y revisas qué me pasó a mí. Como niño, como niña, qué le pasó a mi familia, qué le pasó a mis compañeros, qué le pasó a mis profesores, como seres humanos, o sea, volver a lo humano en primer lugar, porque finalmente la educación tiene que estar a disposición del desarrollo humano, ¿me entiendes o no? No solamente del rendimiento académico, o no solamente del rendimiento cognitivo. Entonces, Maya, pero eso en Chile nosotros lo sabemos, o sea, la comunidad científica, el área de educación, y aquí te voy a poner en aprieto a ti, pero nosotros de la comunidad educativa, ¿no es cierto?, los especialistas sabemos que efectivamente el desarrollo emocional es parte fundamental y casi no lo más importante para el desarrollo de habilidades más cognitivas. Por lo tanto, uno se pregunta y uno dice, discúlpame, y uno dice, bueno, tuvimos que esperar la pandemia entonces para darnos cuenta que efectivamente necesitamos el desarrollo de habilidades blandas. Esto viene a ser. Yo pensé que la Valesca está apuntando algo. Que ahí hay otro problema. Claro, pero porque sí, Valesca dice, lo sabe la comunidad científica, lo sabemos los educadores, lo sabemos los académicos, y nosotros lo sabemos, ¿no? La gente de las bases, el ciudadano a pie, el caballero del kiosco de la esquina, no lo sabe. Yo creo que eso es clave hoy en día, que la cuestión es extremadamente vertical. Ese es el problema, la comunicación vertical. Exactamente. Mira, lo que pasa es que lamentablemente también somos una sociedad bastante escindida. Hay como el mundo de la academia, el mundo de la escuela, el mundo de la política pública. ¿No? A veces la academia o la investigación no baja. Y sin vasos comunicantes, sin puentes de comunicación. Entonces, claro, efectivamente, esto ha sido estudiado a nivel internacional y también en Chile, pero eso no necesariamente tiene como implicancia o como consecuencia que los tomadores de decisiones a nivel de política pública lo toman en consideración por un lado, y por otro lado, como ustedes muy bien dicen, el ser humano de a pie, si finalmente a la escuela vamos todos. La pregunta es, ¿a qué tipo de escuela voy? ¿Voy a una escuela cuyo objetivo es producción de mano de obra? ¿O voy a una escuela donde el objetivo es generación de ciudadanos, o formación ciudadana con valores, gente feliz, gente que se sienta íntegra, ¿cierto? Mal que mal la educación es obligatoria en nuestro país. Entonces la pregunta de nuevo, lo que yo planteé al principio, ¿volver a la escuela para qué? Y ahí también el Ministerio de Educación va a tener que cuestionarse al respecto. Mira, yo soy una convencida de que sí es importante que los chicos vuelvan a la escuela. Nosotros, pre-pandemia, y ahí no solo Chile, es Latinoamérica también, tenemos brechas de aprendizajes muy profundas, que en parte se pueden explicar por esto mismo que estamos hablando, cuando tu foco único prioritario es CIMSE, PSU, rendimiento académico, pruebas estandarizadas, y te olvidas del ser humano que hay por detrás, probablemente esos niños no van a aprender. O no van a aprender lo que uno espera como sociedad que aprendan, ¿cierto? Pero cuando el abordaje es integral y supone que lo que yo tengo ahí es un niño que ha vivido durante un año o más incertidumbres, miedos, pérdidas, ¿cierto? El no ir a la escuela ha implicado pérdidas, no solamente de tiempos de no aprender, sino que pérdida de contacto con los compañeros, pérdida de contacto con los compañeros, los niños ven la televisión, se dan cuenta que estamos enfrentados a una pandemia. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tan resilientes vamos a ser como sociedad para poder ayudarnos? Y ahí también implica compartir ayudándonos nosotros como profesores. Estoy pensándome a mí como académica. Yo no estoy exceptuada, y el profesor de aula, de colegio básico, de jardín infantil, no está exceptuado de esta vivencia. Por tanto, pretender controlar socialmente las emociones, que es lo que muchas veces hemos hecho. A veces nos equivocamos. El poder trabajar y abordar adecuadamente lo socioemocional no va de la mano con controlar las emociones, va de la mano con cómo nos hacemos cargo con lo que esto ha implicado para nuestras vidas cotidianas.
Yo creo que esa va a ser la primera tarea, espero yo, y yo creo que los profesores lo saben, y yo creo que los profesores la van a hacer, y yo creo que los profesores en el contexto del año 2020 hicieron todo lo posible para hacerse cargo justamente de aquello. Entonces yo creo que la invitación es aprender desde lo que los territorios sí han hecho, desde lo que la escuela de barrio sí ha hecho. Mira, Finlandia, que lo dije hace un rato, tú vas y le preguntas a la primera ministra a la ministra de Educación finlandés, ¿cuál es la mejor escuela? Y la mejor escuela no es la escuela Bicentenario, no es la escuela competitiva, no es la escuela particular, es la escuela del barrio. Es la escuela del barrio que acoge a sus niños en su diversidad, ¿cierto? Y eso implica diversidad en términos de ser inclusivo, diversidad de talento, diversidad de intereses. Tenemos que superar la escuela que homogeniza. Tenemos que superar la escuela que busca estandarizar a nuestros niños, porque eso finalmente se transforma en un cementerio de talento, y eso me preocupa. Entonces yo espero que el aprendizaje para el ministro, para el ministerio, para los parlamentarios, para los directivos de las escuelas, para los profesores, para los papás, sea que de acá aprendamos a abordar estas deudas pendientes. Maya, yo espero de verdad que el retorno a la escuela no sea para reventarlos y llenarlos de contenido, no tiene sentido, sino bueno, que sea para darle, claro, para darle un sentido a lo que hemos vivido. Exacto. Maya, sí, entiendo que la línea de investigación que tú llevas, ¿no es cierto? Y que hace años que estás con esta línea de investigación, tiene que ver mucho con el encantamiento, ¿no?, del aprendizaje, con esto de mantener a los estudiantes de alguna manera motivados, enganchados, ¿no es cierto?, de su propio proceso de aprendizaje, no solo cognitivo, sino también desde el punto de vista emocional, ¿no? ¿Cómo hacemos que estos dos elementos de alguna manera me mantengan unidos hacia el aprendizaje? Y en ese sentido, considerando la situación actual, pandemia, ¿no es cierto?, la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿cómo ves tú el tema de la deserción escolar? ¿Cómo vamos a manejar ese tema hoy día? Te lo pregunto básicamente porque sabemos que antes de la pandemia, incluso antes del estallido social, los números ya eran un poco alarmantes, y hoy día tenemos una población que efectivamente por esta situación sanitaria le va a costar mucho más volver. Entonces, ¿no habrá por ahí un espacio en donde la deserción aumente de manera significativa? Sí, bueno, mira, justo hablábamos recién del ministro, a mí me invitaron en el año 2020 a un comité como de expertos para hablar del tema de la prevención de la deserción, porque la deserción como nunca se transformó en un problema nacional y mundial, ojo, incluido los países más desarrollados, en Europa también es un tema, digamos, y en Estados Unidos, etcétera. Mira, esa es la crisis silenciosa de la educación, ¿eh? Porque tradicionalmente la deserción ha estado relacionada a determinados factores de riesgo. Y usualmente la relacionamos con condición de pobreza, con estructuras o tipologías familiares particulares, ¿cierto? O con situaciones de rezago escolar, niños que ya han repetido curso tienen mayores riesgos de deserción. Y había un factor que es muy clave, que es la inasistencia. La inasistencia, por razones no justificadas, ha estado estudiado ya por años, es un factor de riesgo de abandono escolar. Pero el punto es que el año 2020, todos nuestros niños, todos, ¿cierto?, no asistieron, la gran mayoría no asistieron presencialmente, y muchos de nuestros niños no pudieron además tener ni siquiera una educación online, ¿cierto?, dada la brecha digital que tenemos en nuestro país. Entonces, en estricto rigor, lamentablemente, este factor de riesgo clásico se universaliza, porque los chicos no asistieron a la escuela, ¿cierto? Entonces ahí yo dije, ojo, hay que tener cuidado. Después, si tú miras lo que te dicen organismos internacionales como la UNESCO, como UNICEF, incluso el Banco Mundial, el BID, te están diciendo que van a haber 3 hitos de riesgo nuevos en términos de abandono. Y ojo, no para los clásicos chicos que están en mayor riesgo, sino que un riesgo un poquito más universal. Y esos hitos son, primero, el año pasado, el hecho de que los niños no estuvieran yendo a la escuela, obviamente los distancia, de aquellos factores contextuales relacionales que son relevantes. Y ahí están los profesores y están los compañeros. Ellos son un factor contextual relacional que puede facilitar el retener a los niños, ¿ya?
O sea, un buen profesor, un profesor motivador, un profesor preocupado por mantenerlos enganchados, es un factor protector que no tuvimos el año pasado, o que no lo tuvimos presencialmente, porque los profesores hicieron todo lo posible para sostener el proceso educativo. Pero a eso agrégale el momento cuando los niños vayan a volver. Si no tenemos confianza, si los padres, las familias no confían en la comunidad educativa, va a poder hacerse cargo, por ejemplo, del tema sanitario, también hay un riesgo nuevo de abandono. Y por último, claramente hay muchas familias que se han empobrecido. Hay familias incluso de segmentos medios y medios altos que han perdido sus trabajos y que eso puede implicar que mueven a los niños de escuela, etcétera. Entonces ahí tú te encuentras con un escenario nuevo complejo. Mira, yo sigo anotando, aquí tengo el papelito, para que lo hagan. Y evidentemente, y voy a volver un poquitito atrás, en términos tú hablaste de las brechas delante, y es un tema súper importante, ¿cierto? A la hora de la vuelta a clases, porque no sabemos en qué, primero que todo, hablamos de la deserción, que es un tema importantísimo por distintos factores. Por otro lado, el tema de la brecha educativa, en términos de que van a llegar los cabros chicos, los cabros adolescentes o los un poquito más grandes al colegio, y evidentemente vamos a tener que hacerle una prueba de diagnóstico, no sé qué condiciones, para saber en qué condiciones, valga la redundancia, vienen, ¿cierto? Porque no sabemos si evidentemente han aprendido o no, ¿cierto? Y yo estoy hablando desde la vereda más periodística, de la vereda incluso un poquito más desde la ignorancia en términos educacionales. Pero por otro lado, también me preocupa mucho que todos estos factores confluyen en un concepto que es bastante más importante también a la hora de tomar decisiones y que tiene que ver con la concentración del poder, ¿cierto? En términos de lo que son las tomas de decisiones, ¿no? Y la Maya se sorprende o se ríe porque evidentemente le hace mucho sentido. Sabe de qué se trata esto. Le hace mucho sentido en términos de que lamentablemente nuestro sistema funciona en base a la concentración del poder, y evidentemente que eso nos hace pésimo y nos hace pésimo en todo. Si usted cree que nos hace pésimo en la educación, absolutamente que nos hace mal en la educación. Entonces, si no desconcentramos el poder, si no lo reestructuramos, ¿cómo avanzamos? Porque es fundamental que eso se desconcentre para que no solamente el caballero que piensa distinto a mí, que se llama ministro de Educación, tome las decisiones por todos los chilenos, ¿cierto? Que hayan bastante más personas involucradas en las decisiones de los chilenos, que sea bastante más ciudadano el tema. A ver, yo creo, Eduardo, que tú apuntaste algo bien interesante. O sea, yo te decía, ¿a qué vuelven los niños? Chile está entrando en un proceso constituyente, refundacional, que también es una oportunidad. Yo quiero mirarla así. Pero no lo podemos hacer de espalda a niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, que en estricto rigor no tienen derecho en nuestro país a votar. Y ahí la escuela va a tener que generar espacios de participación importante, porque si no lo que les vamos a estar diciendo es la calle es el único espacio. Y fíjate que ahí te comento que hicimos una investigación con niños y niñas como coinvestigadores, donde ellos construyeron un instrumento de encuesta, y una de las preguntas fue relacionada al tema de participación. Los niños quieren participar, los niños no quieren esperar a tener 18 años, y los niños tienen miedo a la calle. Y cuando tratamos de profundizar por qué le tienen miedo, bueno, le tienen miedo por las cosas que han vivido, ¿cierto? Cuando muchas veces hay manifestaciones y hay protestas, hay niños que han salido dañados. Entonces yo diría, un espacio protegido en el cual tú también entrenas las habilidades de ciudadano y te formas como ciudadano en la escuela. Entonces cuando yo digo, ¿para qué volver a la escuela? Obviamente, para hacernos cargo de las brechas educativas, para reconocer que los objetivos de aprendizaje han cambiado, y cuando digo objetivos de aprendizaje están la civilidad, están la solidaridad intergeneracional, está el cuidado de la salud, hay otras cosas que uno tiene que aprender como ciudadano, la posibilidad de formarse y poder expresar su opinión de manera libre, y que esa ojalá sea recogida por aquellos que vayan a construir, por ejemplo, la nueva constitución política, y además un espacio en el cual ellos puedan expresar sus emociones, lo que han vivido, etcétera. Yo diría, no es que los niños no han aprendido, probablemente han aprendido cosas insospechadas en este contexto de pandemia y en este contexto post-estallido social. Así que yo creo que tenemos grandes desafíos. Prefiero ser optimista. ¿Y piensas tú que vamos a poder desconcentrar ese poder, destrabar esta situación?
Bueno, yo creo que están pasando cosas. Cuando uno se encuentra con miles de ciudadanos que no militan en partidos políticos y que se están presentando como candidatos constituyentes porque la gente quiere participar. Y un espacio en el cual uno debiera desconcentrar poder es la escuela, donde tú estableces relaciones más horizontales, donde además, oye, si lo que tenemos que generar son ciudadanos educados. Esa es la única forma de ir avanzando de una forma dialógica, pacífica, etcétera, en la desconcentración del poder. Frente a un ciudadano educado y a grupos de ciudadanos educados, la autoridad política no se puede hacer la lesa. No puede, o sea, no solo tiene que escuchar, tiene que hacer caso. Entonces, por eso tengo tanta confianza en una nueva educación. Y nosotros desde las universidades valescas, los académicos, los científicos, vamos a tener que empujarla. No nos podemos seguir haciendo los lesos en estas aulas cerradas, ¿cierto? Estas torres de marfil. Tiene que ser claro, tenemos que partir de la base de una universidad ciudadana y de una ciencia ciudadana a disposición, como dice la palabra, de la ciudadanía, ¿cierto? Entonces vamos a tener que acercarnos también a la escuela. La investigación científica no debiera ser exclusiva del mundo académico. Maya, agradezco tus palabras y la verdad es que me quedo con tantas cosas pendientes de preguntarte y sé que el tiempo es súper escaso, pero solo para ir cerrando... Sí, acá viene la pregunta. Tranquilo, va. Maya, estiramos el elástico, lo estiramos y la aguantamos ahí en pantalla. Hoy día, ¿tú crees que en Chile se garantiza la educación en los niños, sobre todo en los más pequeños? No. ¿Está garantizada hoy día la educación? La educación en nuestro país, una educación realmente de calidad, que te asegura un poco las cosas que estamos hablando acá, un desarrollo integral del ser humano, que incluye los aprendizajes académicos, pero también lo social, lo emocional, la formación ciudadana, etcétera, no está garantizada en nuestro país. No está garantizada en nuestro país. No está garantizada. No está garantizada. Esa es mi opinión personal. Y por eso creo que es tan relevante que quede garantizada en la discusión de la nueva constitución política que estamos iniciando, y que no se asegura solo con que quede garantizada la educación. Vamos a tener que revisar nuestras políticas públicas, nuestra institucionalidad pública en el contexto educativo. Hay que ver qué pasa, por ejemplo, con los servicios locales de educación, porque nosotros estamos viviendo un proceso de desmunicipalización, por ejemplo, de la educación pública. Entonces hay que ver qué sucede. Pero hoy, 29 de enero del 2021, lamentablemente la educación pública de calidad, con todas estas características que hemos estado conversando, no está garantizada, y esta es una de las primeras tareas urgentes que tenemos. ¿Tú crees necesario que perdona? No, dale. ¿Tú crees necesario que volvamos a clase en marzo, Maya, con esta situación actual en la que estamos? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que necesitamos asegurar algunas condiciones. Por ejemplo, todos nuestros profesores, profesionales de la educación son personal esencial. Entonces, así como la gente de la salud, en primer lugar, tiene que tener la vacuna, luego, inmediatamente posterior, en mi opinión, incluso antes que las Fuerzas Armadas, los carabineros, deberían estar los profesores, los trabajadores sociales, los psicólogos, el personal y los profesionales que trabajan en el contexto educativo tienen que estar vacunados. Porque yo no soy experta en el ámbito de salud claramente, pero lo que se ve es que ellos son los que tienen mayor riesgo si es que los niños vuelven a estudiar. Creo que es importante que los niños vuelvan pronto. Estamos viendo algunos problemas de salud mental. Nuestro país en particular tiene serios problemas de salud mental previo al estallido social y previo a la pandemia. Lamentablemente estamos en los top 10 en términos de depresión y de ansiedad, y también de uso y consumo problemático de droga y alcohol. Por lo tanto, la escuela también tiene un rol importante de protección de la integridad psíquica. Entonces creo que es importante que los niños vuelvan, pero que vuelvan con algunas condiciones mínimas. Por supuesto, lo más probable es que van a poder volver a escuelas más híbridas en algún momento, y eso implica asegurarles la conectividad cuando los niños no están presencialmente, ¿cierto? Y acá también hay otra oportunidad. Imagínate poder tener por fin
no 30 o 40 niños en una sala de clase, porque nadie aprende con 30 o 40 niños, sino que en turnos de 15 o de 20 niños. O sea, la pandemia ahí nos entregó una oportunidad. Entonces, lo más probable es que vuelvan algunas fórmulas más híbridas, pero eso implica, por un lado, condiciones sanitarias adecuadas en la escuela, ojalá con el profesional de la educación ya con sus vacunas, ya con esa parte trabajada. Se sabe que no hay suficiente evidencia respecto a las vacunas para los niños, por tanto no van a poder vacunar, no está dentro de la estrategia de vacunación los niños todavía, pero a lo menos sí el personal adulto que trabaja con los niños tiene que estar vacunado, todas las condiciones de higiene, y como lo más probable es que las fórmulas van a ser más bien híbridas cuando ya se pueda, el que los niños tengan asegurada la conectividad desde sus casas cuando no estén presencialmente en la escuela. Si tenemos esas condiciones, yo creo que hay que avanzar. Ahora ya sé por qué aprendí tan poco, porque evidentemente cuando yo estudiaba éramos 46 en la sala, entonces ahora ya sé por qué aprendí tan poco. Sí, y no es solo aprendizaje cognitivo, cómo tú estableces una relación profunda con tus profesores. 46 cabros, clave. 46 cabros los maristas, de verdad, 46 cabros. Claro. No, nadie puede. La realidad que tú dices, Eduardo, es la realidad probablemente de mucha gente. Oye, antes que se nos arranque la malla, porque yo sé que tiene que hacer, pero la vamos a aguantar un minutito, bien cortito. Tengo una pregunta bien interesante de un concepto que habló de la desmunicipalización de la educación. Primero que todo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y por otro lado, ¿por qué te lo pregunto? Porque tiene mucho que ver con la discusión de los gobiernos locales, ¿cierto? Y que evidentemente podríamos vincularlo fácilmente, que estos gobiernos locales se hagan cargo de buena manera quizás del sistema municipalizado de educación, que podría ser quizás no una mala idea. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo estoy muy de acuerdo con dar el máximo poder o redistribuir el poder entre Chile es un país tremendamente centralizado, desde estos gobiernos centrales a los gobiernos locales. Estoy muy de acuerdo con eso. Mira, me pasa lo siguiente, tú tienes municipios que lo hacen muy bien, que hacen tremendo esfuerzo para que su educación sea de calidad, pero la realidad va variando entre municipio y municipio. Y además, los municipios muchas veces, lamentablemente, no tienen todas las competencias profesionales adecuadas para asegurar y garantizar una educación de calidad. Entonces es muy diversa. Tú te encuentras con municipios con muy buen niveles educativos y otros que no. Y ahí además se ponen, hay un sistema que los hace competir también, ¿cierto? Por recursos, por puntajes, por qué sé yo. Entonces, yo tengo esperanza, yo creo que si hacemos un buen traspaso de esta educación municipal a servicios locales, en donde además estos servicios locales puedan ir generando comunidades de aprendizaje entre subescuelas, y donde lo que dije hace un rato, donde la mejor escuela a la cual tú puedas mandar a tus niños sea la escuela del barrio, y no tengas que ir a buscar escuelas, no sé, que te quedan súper lejos de tu casa, porque resulta que las escuelas de tu casa no te dan la seguridad que van a darte una calidad adecuada. Eso no puede ser. Y yo creo que la figura de los servicios locales de educación pública, si ponen la atención prioritariamente en el proceso pedagógico y en fortalecer los procesos pedagógicos en el sentido amplio, no solamente académico, creo que sí van a poder avanzar. Creo que las municipalidades tienen muchísimas tareas. El que haya un proceso de desmunicipalización no significa que el municipio se haga leso. El municipio tiene que ser un actor importante, porque está más cercano al barrio y a los niños. Tiene que ser un actor importante en la discusión respecto a una educación de calidad. Pero lo importante es que los servicios locales de educación estén lo suficientemente profesionalizados, ¿cierto? Que trabajen de la mano de las universidades de esos territorios, me explico, ¿no? Y que podamos instalar comunidades de aprendizaje. Y a veces el municipio no tiene esas habilidades o tiene otros intereses. Y acá también hay juego de intereses. O sea, cuando el municipio tiene que preocuparse por la cosa ecológica, por la cosa vial, por la cosa de la salud, muchas veces la educación pasa a ser no prioritaria. A segundo plano, exactamente. En cambio, para el servicio local de educación, la educación es su razón de ser. Me explico, ¿no? Es muy importante. Y es una entidad más intermedia entre el municipio y el ministerio. Entonces está más cerca del territorio que el ministerio. Por eso
Yo creo que ahí es una figura interesante que tenemos que acompañarla también desde la universidad en su instalación, se están recién instalando. O sea, porque tú en la región de Valparaíso tenemos un servicio local de educación que está recién instalándose y que recién el año 2021 va a empezar a traspasar escuelas municipales a este servicio local. Entonces hay que acompañarlas y hay que ver qué es lo que va resultando. ¿Cuáles son Maravilloso. las líneas? Maravillosa entrevista, Maya. La verdad es que me quedo con hartas ideas pendientes. Va a ir repensando en esta discusión, porque claro, como decía Eduardo al inicio, ¿no es cierto? Uno cree que habla de educación y no muchas veces se habla de educación. ¿O qué es lo que se habla de educación? ¿Ah? Y también me quedo con este concepto del para qué. ¿El para qué vamos a volver? Yo siento hoy día que la educación en nuestro país cambió la forma de hacer pedagogía, cambió la forma de aprender y tenemos que adaptarnos rápidamente a eso porque justamente aprovechando también este proceso constituyente, que también te escuché en otras entrevistas donde tú también le das mucho valor e importancia a los niños y a los jóvenes, lo cual me parece sumamente interesante de poder considerar. Te queremos agradecer la entrevista de hoy día, Maya, ha sido un honor tenerte con nosotros, sin duda te dejo comprometida al aire ya para en otro momento. Sé que ahora estás de vacaciones. Sí, pero, Así es. pero tiene que hacer, por eso por eso la dejamos, de lo contrario la habríamos dejado atadita ahí A ver, amarradita. está con la agenda copadísima, pero sí, de vuelta te vamos a tratar de invitar de nuevo, así que encantada de poder recibirte con nosotros y acompañarnos en este proceso y que justamente es eso, ¿no? Cómo poder discutir, cómo podemos hablar, cómo podemos aprender también y generar nuevos espacios de conversación sobre educación. Con todo gusto, seguiremos conversando y acompañando los procesos que se vienen porque tenemos un año muy desafiante. Así que un abrazo para ustedes y gracias Eduardo y Valesca y un abrazo para las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias, Maya, que tenga buena tarde y buenas vacaciones, ¿ah? Un abrazo. Maya Sarracosta conversando con nosotros acá en Psicoeduca contigo. Oye, vamos a escuchar algo de música. Esto es The Weeknd en Blinding Lights y seguimos conversando en la 107.7 Psicoeduca contigo. Escuchas Psicoeduca contigo en Viña FM 107.7.
Valesca Ananías y Eduardo Fuentes conducen a esta hora Psicoeduca Contigo, la educación y la salud infantil desde una mirada distinta, dinámica e inclusiva, en Viña FM, Frecuencia del Mar. 13:42, ya estamos de vuelta en la 107.7, estamos en Psicoeduca Contigo, en Viña FM, escúchanos también en viñafm.cl y también a través de las redes sociales, a través del Facebook Live de Radio Viña FM y también de Psicoeduca. Oye, tremenda invitada, evidentemente quedaron varios cuestionamientos, varias preguntas, interrogantes ahí en relación a que estaba muy interesante. En realidad yo hoy día que ando aplicado tenía todo anotadito ahí, o sea, no es que a mí me van surgiendo ideas y las voy anotando porque la memoria de repente a uno le hace una mala pasada y evidentemente se olvidan las ideas importantes. ¿Qué fue lo que te dejó, Valesca, básicamente? ¿Cuáles fueron los conceptos más claves que te dejaron de este primer bloque de conversación? Mira, la verdad es que hartas cosas, pero hay algo que me dejó como un poco dando vuelta pensando en esta situación de educacional hoy día, que estamos en una crisis educacional. Maya habla de esto de la crisis educacional, de la deserción escolar, ¿no? Cuando ella dice estamos con deserción escolar, pero estamos en la mayor crisis educacional. Me queda dando vuelta porque efectivamente es como a veces las personas, el ciudadano común y corriente, ¿no es cierto? Más allá de la discusión que se genera en la educación o en los colegios, no se da cuenta de la importancia de la escuela, del rol que tiene la escuela en sí como institución dentro de la sociedad. A veces creemos que este concepto de escuela es como algo que queda aparte, ¿no? Que en el fondo es como algo aislado al desarrollo integral del ser humano y nos damos cuenta que efectivamente no es así. O sea, ¿qué importancia tiene la escuela hoy día en todo? En los temas económicos, en los temas cognitivos, en los temas de habilidades sociales, en el desarrollo integral del ser humano. Entonces, me queda dando vuelta esto de la deserción escolar y cómo también estamos en una crisis que, si bien es cierto, la pandemia hace que esto se acelere, pero sin duda, ¿no? Esto viene desde hace mucho tiempo. Entonces, me queda como esa sensación. Y lo otro también que me quedó dando vuelta y que me parece importante poder mencionarlo es que, ¿será que el Ministerio de Educación ha considerado la vacuna de los profesores? A mí me parece fundamental y me parece casi sumamente importante. Claro, se pensó en vacunar a los adultos mayores, se piensa en vacunar a las Fuerzas Armadas, etcétera, al personal de salud. Y además se propone iniciar clases el 1 de marzo. Y es cierto, ¿y los profesores dónde quedaron en ese calendario? No sé si viste que había un calendario. Evidentemente se ha propuesto, yo he escuchado en varias instancias que de volver a clase los profesores tienen que ser vacunados, digamos, porque van a estar en un escenario de alta exposición, digamos. Ahora, en relación a eso también, y mencionando algo anterior a eso, que mencionabas tú, que tiene que ver con la vuelta a clase y con muchos conceptos, pero que están vinculados al núcleo, al conjunto cercano, al núcleo cercano de la educación. Yo creo que el tema va bastante más allá de eso incluso. Yo siento que cuando hablamos de educación, hablamos del concepto de educación a secas, y yo creo que eso evidentemente que nos hace bastante mal como país, como sistema. Yo tengo la sensación de que al hablar de educación tenemos que hablar de muchas aristas que llegan o que nacen de la educación y que terminan básicamente en otros conceptos, básicamente en conceptos sociales, en el concepto de familia, en el concepto futuro, ¿cierto? Claro, por eso te decía qué importancia tiene la escuela, ¿no? Como una institución más dentro de la sociedad. Sí, y por otro lado, a la hora del debate, ¿cierto? Yo creo que no hemos sido capaces de instalar un grado de discusión que esté a la altura, ¿cierto? Que evidentemente hoy día se lo dejamos a la academia, que se lo dejamos a los ministros, se lo dejamos a los altos poderes del Estado, ¿cierto? Y evidentemente que la gente tiene mucho que decir. Yo tengo la percepción de que de verdad la gente, como Maya lo decía en su momento, yo tengo la misma visión. Hoy día la gente quiere participar, quiere estar en la discusión, quiere instalar el debate. Y yo creo que el ciudadano de a pie, la persona común y corriente que no está vinculada a la educación, la persona que tiene que mandar al cabro chico al colegio, ¿cierto? O el universitario que también estudia, también tiene mucho que opinar del sistema educacional chileno, porque son los que tienen la vivencia, son los que tienen la experiencia, son los que tienen el día a día, son los que se sienten privilegiados o por otro lado se sienten vulnerados, ¿cierto? Entonces, evidentemente que yo creo que la conversación de la educación tiene que ir bastante más allá. Yo siento que estamos con una visión y que esto tiene que ver más que con el gobierno, con una visión
Estado de Chile y con los distintos poderes del Estado que involucran el concepto, siento que es muy cortoplacista primero que todo, y por otro lado demasiado miope en términos de lo que son algunas temáticas o algunas discusiones que tienen que estar hoy en día incluso vinculadas al proceso constituyente. O sea, claro, y por eso que en el fondo es como, te vuelvo a mencionar la idea, ¿no? La tesis, ¿no? Esto de que dejemos de entender a la escuela como una entidad aparte, segregada del sistema general, ¿no es cierto?, de las personas, porque cuando logramos ver que la escuela finalmente es un espacio rico de aprendizaje, pero no solo aprendizaje cognitivo ni contenido, sino que también el desarrollo en general de las habilidades blandas que mencionaba Maya, podemos entender y podemos valorar incluso también, Eduardo, el rol de la escuela. Muchas veces nosotros nos damos cuenta cuánto valoramos al profesor, cuánto valoramos la escuela. A veces creemos que la escuela es una institución más, ¿no? Y que está alejada de nuestra práctica y no le damos la importancia que merece. Y hoy día nos estamos dando cuenta que ese espacio, ¿no es cierto?, que incluso Maya lo dice como, mira, protección psíquica, qué fuerte, que la escuela sea como un espacio de protección psíquica para la salud mental de los niños, de los jóvenes. Me parece tremendamente fundamental entonces que la discusión se abra hacia entender que la educación es parte, o la escuela es parte, ¿no es cierto?, del desarrollo integral de los seres humanos, y que por tanto debemos abrir estos espacios de conversación para ir mejorándolas justamente en este proceso de constituyente, ¿no?, que se está iniciando ahora, ¿no? Sí, ¿cuántas veces no nos hemos cuestionado y nos hemos dado cuenta que los profesores son quienes cobijan de repente las vulneraciones de los más chicos de la casa en sus propios hogares, ¿cierto? Cuando ellos son los coincidentes de situaciones muy complejas, cuando son los coincidentes de que el papá con la mamá pelean todos los días, cuando son los coincidentes de que le faltó, no pudieron conectarse, cuando son los coincidentes de que evidentemente le falta el plato de comida o que evidentemente le cortaron la luz de la casa, ¿cierto? Entonces, o de otras situaciones incluso de otra índole que son bastante más serias y graves incluso. Entonces, evidentemente que esa línea, esa conexión, nosotros siempre a la antigua, ¿cierto? De repente uno jugaba con los amigos y colocaba el vasito y al otro lado otro vasito y un hilito entre medio y se ponía a hablar entre medio. Ese es el vínculo que hay. Ese hilito delgado es la conexión entre los alumnos, entre los niños, entre los infantes con muchos profesores. Entonces, evidentemente que la situación es compleja. Ese hilo se corta de manera muy delgada, se corta rápido, de manera muy fácil. Entonces, evidentemente que es ahí donde se requiere el apoyo estructural del Estado de Chile, del gobierno y de las distintas entidades. Y porque yo hablaba de la desconcentración del poder y de la estructura vertical, ¿cierto? Porque evidentemente si tuviese una estructura en términos para hablar de educación, para estructurar todo esto de una manera bastante más horizontal, bastante más transversal, yo creo que de verdad las cosas saldrían bastante mejor. Saldrían situaciones, ideas y quizás temas que evidentemente hoy en día no están visibilizados por este sistema. O sea, la descentralización, Eduardo, la descentralización de la educación o de las escuelas particularmente, yo creo que ya es un tema que no tiene retorno. ¿No crees tú? O sea, evidentemente con todo lo que ha pasado y con la situación actual hoy día, yo siento que finalmente los procesos de discusión en educación, como por ejemplo la descentralización hoy día, es un tema que ya se ha iniciado y que esperemos que esto avance y no retroceda, porque si no sería como en el fondo volver a la educación de hace 5, 10, 15 años atrás, donde finalmente no hay cambio. Y hoy día siento que la pandemia también nos obliga a hacer este cambio. O sea, hoy día ya no hay otra forma. Mira, las prácticas educativas hoy día cambiaron. Y siento que cambiaron para quedarse. O sea, por pensar que vamos a volver hace 2 años atrás, yo siento que es muy complejo, es muy complejo. Es que yo no sé si están dadas las condiciones para el avance hoy día. Yo no sé si, porque la gente sí, yo tengo claro que la mayoría de las personas sí quieren participar de la discusión. Ahora, yo no sé si la autoridad quiere discutir con la gente estos temas, o evidentemente quieren tomar las decisiones de manera solitaria, de manera individual, porque finalmente las autoridades siguen tomando decisiones, ¿no es cierto?, de manera muy vertical, sin considerar que realmente los factores tan importantes de la ¿es idea mía o te estoy escuchando un poquito mal? No lo tengo muy claro. Ahí sí no te escucho así como distorsionado. Que producción me por interno me ratifique evidentemente qué es lo que está pasando, si soy yo o si es Valesca la que tenemos problemas en términos de que nos escuchamos un poquito mal. Pero evidentemente ahí sí. Estamos. Producción es tan rápida que llegó aquí a la oficina. Todo bien. Sí, de repente tiene que ver un poquito con el ancho banda que nos juega una mala pasada. Así que, oye, claro, yo lo que te decía es básicamente que
ojalá haya voluntad política o que haya voluntad de la autoridad, porque finalmente tiene mucho que ver con la política del día de hoy. El tema de todos estos conceptos confluyen ahí. Entonces, ojalá que haya voluntad política, ojalá que haya voluntad de las autoridades para avanzar de buena manera. Yo tengo la sensación de que tenemos que sí o sí avanzar, destrabar esta cuestión. Yo no sé si sea buena idea volver en marzo en este escenario actual. Ahora, evidentemente no podemos estar bajo un escenario de incertidumbre eternamente, ¿cierto? No podemos depender, evidentemente, de lo que va a pasar con el COVID-19 para poder avanzar. Diga. Sí, lo que pasa es que el volver a clase yo siento que tiene que ver con otros elementos tan importantes también, como por ejemplo el desarrollo de habilidades blandas, el tema emocional en los niños. O sea, hoy día estamos con altas cifras, Eduardo, de crisis en los adolescentes de salud mental. Eso ya está, es evidente, no lo digo yo, sino que lo dicen muchos especialistas del área. Por lo tanto, si nosotros armamos un plan de vacunación, por ejemplo, para los equipos docentes, y los estudiantes empiezan a retornar a clase de manera híbrida, algunas clases sí presenciales, otras más virtuales, yo siento que eso va a favorecer muchísimo finalmente a los niños y adolescentes en términos de salud mental. El no volver a clase un año más o en 2021 de nuevo en pandemia en casa tiene un costo altísimo. Y no solo temas académicos, o sea... Sí, pero tú sientes que las mamás, los papás están dispuestos o disponibles para mandar a sus niños chicos bajo un escenario de inseguridad sanitaria a los niños al colegio? No, bajo ese escenario no, pero sí uno esperaría que finalmente el Ministerio de Educación proponga programas, ¿no es cierto?, donde dé seguridad, como por ejemplo lo que acaba de exponer Maya, que me parece fantástico, ¿no?, esto de poder vacunar también a los docentes, de tener los equipos de las instituciones todos vacunados. Eso va a evitar evidentemente que hay un mayor contagio y va a entregar mayor seguridad a las familias. Entonces me parece que sí es importante que eso pase. Ahora, es que lo que tú dices es clave. La autoridad tiene... ese es el tema. La autoridad, y volvemos a lo mismo, ¿no? La autoridad va a ser capaz de, básicamente, de garantizar que la vuelta a clase sea de manera segura, va a garantizar de que nuestros niños no van a estar en un escenario complejo y que podrían terminar pasándolo mal sanitariamente, ellos y sus familias. Ese es el problema. Yo creo que eso es ese es el cuestionamiento y esa es la pregunta que tenemos que hacernos del día a día, digamos. Hoy día estamos en una situación compleja país. Hoy día 4.600 casos en las últimas 24 horas. Entonces, evidentemente que el saber qué va a pasar en un mes más hoy día es simplemente hablar de incertidumbre. Nosotros hablamos de segunda ola. En Europa están hablando de tercera ola. Y ahí hay algunos países confinados. Entonces, evidentemente, la situación de verdad que es muy compleja. Yo soy partidario de no aventurarme tanto y ir tratando de, evidentemente hay que hacer las correcciones, ¿cierto? Y empezar a tratar de trabajar para poder garantizar una vuelta a clase incluso en escenario de pandemia, pero no sé si va a ser suficiente la pega que están haciendo hoy día las autoridades. Esa es mi humilde opinión desde mi vereda ciudadana, digamos. No, sí, claro. Y además piensa tú también que cuando hablamos de la segunda ola, yo no sé cuál es la segunda ola, porque va a llegar marzo, abril, va a empezar la temperatura a bajar y vamos a volver a tener una crisis hoy día como la del año pasado, que esperamos que no sea lo mismo, ¿no? Pero ya se ve que puede ser lo mismo. Hoy día la crisis está fuerte en el litoral. Sabemos que las playas hoy día están llenas de gente, sabemos que toda la gente está saliendo de vacaciones y se están colapsando los sistemas justamente por eso. Va a llegar marzo y lo más probable que suceda, ¿no es cierto?, es que en marzo, abril volvamos quizás a tener crisis de nuevo dentro de Santiago o de otras comunas, ¿no? Pero yo sigo siendo un poco más optimista, Eduardo. Yo siento que si el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud entregan propuestas concretas que aseguren la salud y que aseguren, ¿no es cierto?, que los contagios van a estar de alguna manera controlados, yo estoy segura que muchos papás van a querer que sus hijos vuelvan a clase, o por lo menos a retomar de alguna manera media parcial, pero que retomen de alguna forma. Oye, son las 13:55 y ya tenemos que irnos despidiendo, ¿vale? Así que tenemos que entregar, tenemos que seguir ahí en la sintonía de la 107.7, así que ha sido un tremendo programa. Los vamos a dejar invitados a que se cuiden, a que tengan un fin de semana en casa. Va a caer agüita y... ¿Ah? Lluvia. Sí, claro, así que lluvia, así que hay que quedarse en casa, así que bueno, simplemente dejarlos invitados a que sigan en la sintonía de la 107.7 e invitarlos para el próximo viernes a las 13 horas en punto para hablar de Psicoeduca contigo, ¿no? Un abrazo, muchas gracias por escucharnos por la 107.7. Eduardo, cuídate mucho, nos vemos la próxima semana. Un abrazo para ti, un abrazo para todos y todas, cuídense mucho y que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao.
En Radio Viña FM hemos presentado Psicoeduca Contigo. La educación y la salud infantil desde una mirada distinta, dinámica e inclusiva. Opinión, información y conocimientos de neurociencia para el día a día, con invitados y tu voz a través de redes sociales. Psicoeduca Contigo. Conducen Valesca Ananías y Eduardo Fuentes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente a esta emisora. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Ya. Coti. Ya. ¿Todo bien? ¿Todo bien o no? Ah, sí. Con el programa sí, todo bien. ¿Pero se escuchaba bien o no con el micrófono? ¿Cambia? Sí, por todo el rato. Ah, ya, listo. Todo el rato. Ya, súper. A Ya. rato sí como que estaba cachando, no sé por qué se te fue, pero es como cuando recién te vi conectado. Ya, no, pero voy a tratar de dejarlo por acá, por arriba, ¿cachai? Voy a tratar de que me quede aquí, así como como Eduardo, ¿cachai? O Yo así. creo que habría que cambiar como el pernito, poner uno más largo y eso ya va a permitir ajustarlo más. Buena opción, Sofi. Sí, es verdad. Quizás con eso ya evitaríamos como eso, porque se escucha como lejos, como cortado. Es porque el volumen puede ser. Igual no todos los micrófonos tienen la misma frecuencia que la que se maneja en el computador. Es muy diferente. Ya, no, pero bien. Ay, estaba histérica porque se estaba saliendo la señal. Al principio partimos re bien y después no se escuchaba en la radio. Y estaba así. ¿Se alcanzó a escuchar o no? No, sí, después volvió. Sí, yo le decía a la Sofi. La Sofi me dijo, es como a las 12. Connie, probemos audio. No puedo, ni siquiera sé si hay programa. Sí, Ya, pues no. lo solucioné así al filo. Salió, ya, listo. Ya, Cotita, ya te